¿Y si todo lo que pensabas que sabías sobre el valor estuviera equivocado? ¿Y si la persona más valiente de la historia bíblica no fuera un rey guerrero como David, o un pastor que mató gigantes, sino un joven que pasó 40 años llorando en las sombras de los muros de Jerusalén, suplicando a Dios que lo liberara de un llamado que estaba destruyendo lentamente su alma? Conoce a Jeremías, no el profeta confiado que podrías imaginar, sino un hombre que suplicó al Todopoderoso que escogiera a otra persona. Un hombre que maldijo el día en que nació. Un hombre cuyos propios vecinos conspiraron para matarlo, cuya familia lo traicionó, y que observó impotente mientras todo lo que amaba se convertía en polvo. Pero aquí está lo que te impactará. Este profeta quebrado y reacio se convirtió en la voz que aún resuena a través de la eternidad, hablando palabras que aún perforan corazones 26 siglos después. Su historia no es solo sobre profecía antigua, es sobre el peso aplastante de la verdad en un mundo que se niega a escuchar. Durante la próxima hora, vamos a descubrir las profundidades ocultas del viaje de Jeremías. Caminaremos por las calles de la antigua Jerusalén, sentiremos las tensiones políticas que amenazaban con despedazar una nación, y presenciaremos las conversaciones más íntimas entre un profeta en lucha y su Dios. Descubrirás revelaciones sobre fe, sufrimiento y propósito que desafiarán todo lo que pensabas que sabías sobre lo que significa servir a un llamado superior. Antes de sumergirnos en este viaje increíble, si estás listo para explorar las historias no contadas que moldearon nuestro mundo, presiona el botón de suscribirse y activa la campanita. Confía en mí, no querrás perderte lo que estamos a punto de descubrir. Y si esto resuena contigo, compártelo con alguien que necesita escuchar la historia de Jeremías hoy. Pero primero, déjame hacerte una pregunta que podría incomodarte. ¿Alguna vez te has sentido llamado a hacer algo que te aterrorizaba? ¿Alguna vez te has preguntado si Dios comete errores cuando elige a sus mensajeros? Porque Jeremías ciertamente se lo preguntó. Imagina esto, una aldea adormecida llamada Anatot, apenas 5 kilómetros al noreste de Jerusalén. El año es aproximadamente 627 a.C. Entre las colinas ondulantes salpicadas de olivos y casas de piedra, un adolescente llamado Jeremías está viviendo lo que piensa que será una vida tranquila como hijo de un sacerdote. El sol de la mañana proyecta sombras largas por el patio, donde el joven Jeremías está sentado, quizás estudiando los pergaminos sagrados o ayudando con las ofrendas diarias. No tiene idea de que en los próximos momentos toda su existencia será puesta patas arriba. Entonces sucede. La palabra del Señor viene a él. No gradualmente, no a través de sueños o señales, sino con la fuerza de un rayo. Y las primeras palabras que Dios habla a este adolescente lo perseguirán por el resto de su vida. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Puedes imaginarlo? Un chico adolescente, probablemente ni siquiera de 20 años, de repente cara a cara con el Creador del universo, siendo informado de que fue elegido antes de su primer aliento para un destino que nunca quiso. Y aquí es donde la historia de Jeremías se vuelve tan identificable que es casi dolorosa. Él discute con Dios. «Ah, Señor Jehová», Jeremías suplica, su voz probablemente temblando. «He aquí, no sé hablar, porque soy niño, demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado asustado». ¿Alguna vez te has sentido así cuando enfrentaste algo que parecía imposible? Jeremías no estaba siendo humilde, estaba aterrorizado. Él entendió algo que se probaría devastadoramente cierto. Ser portavoz de Dios en su generación le costaría todo. Pero la recompensa es convertirse en parte de algo eterno. Es saber que tu vida importa, que tus palabras llevan peso, que tu fidelidad resuena a través de generaciones. Jeremías pensó que era un fracaso, pero sus palabras guiaron la restauración de Israel. Pensó que estaba olvidado, pero se convirtió en una de las personas más influyentes en la historia humana. Pensó que su ministerio estaba terminando en derrota, pero en realidad apenas comenzaba su impacto eterno. Y aquí está la verdad final y más importante que aprendemos del viaje de Jeremías.
Tu historia no ha terminado hasta que Dios dice que ha terminado. Puedes sentir que estás fallando. Puedes pensar que tu llamado es demasiado difícil. Puedes creer que tu voz no importa, que tus luchas son inútiles, que tu fidelidad pasa desapercibida. Pero la historia de Jeremías nos dice que Dios ve cada acto de obediencia, honra cada momento de fidelidad y usa cada vasija quebrada para sus propósitos eternos. El profeta reacio que maldijo el día en que nació se convirtió en la voz que aún habla esperanza a corazones quebrados hoy. El joven que suplicó a Dios que eligiera a otra persona se convirtió en exactamente la elección correcta para los propósitos eternos de Dios. Y si Dios pudo usar a Jeremías, quebrado, reacio, aparentemente sin éxito Jeremías, Él puede usarte a ti también. La pregunta no es si estás calificado. La pregunta es si estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a hablar verdad incluso cuando no sea bienvenida? ¿Estás dispuesto a servir fielmente incluso cuando no puedas ver los resultados? ¿Estás dispuesto a confiar en el llamado de Dios incluso cuando lleve a través del sufrimiento? ¿Estás dispuesto a dejar que tu debilidad se convierta en el escenario para la fuerza de Dios? Porque el mundo necesita sus Jeremías hoy. Necesita personas que defiendan la verdad en una cultura de mentiras. Necesita voces que hablen esperanza en temporadas de desesperación. Necesita siervos que elijan fidelidad sobre éxito, obediencia sobre aplauso. Tal vez esa persona eres tú. Tal vez el llamado del que has estado huyendo es exactamente el llamado que Dios quiere usar para cambiar el mundo. Tal vez tu quebrantamiento no te descalifica. Tal vez es exactamente lo que te califica. El viaje de Jeremías nos enseña que las personas más improbables a menudo llevan los mensajes más importantes. Que las vasijas más quebradas a menudo sostienen los tesoros más preciosos. Que los siervos más reacios a menudo logran los propósitos más eternos. Tu historia importa, tu voz cuenta, tu fidelidad resuena. Y como Jeremías, tal vez nunca sepas de este lado de la eternidad cuán poderosamente Dios está usando tu corazón dispuesto, quebrado y fiel para lograr sus propósitos en el mundo. Pero un día entenderás. Un día verás cómo cada lucha sirvió a un propósito, cómo cada acto de fidelidad importó, cómo cada palabra hablada en obediencia resonó a través de la eternidad. Justo como Jeremías. El viaje de Jeremías desde adolescente reacio hasta profeta fiel nos muestra que la obra más grande de Dios a menudo se hace a través de las personas más inesperadas, personas que se sienten descalificadas, quebradas e inadecuadas para la tarea ante ellas. Si esta historia te ha conmovido, si has visto algo de ti mismo en las luchas de Jeremías, si has sido desafiado a pensar diferentemente sobre llamado, sufrimiento y fidelidad, quiero pedirte que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal y presiona la campanita de notificaciones. Estamos comprometidos a descubrir las historias no contadas de figuras bíblicas que cambiaron la historia a través de su fidelidad, y no querrás perderte estas revelaciones que desafían todo lo que pensábamos que sabíamos sobre fe y valor. Segundo, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar la historia de Jeremías hoy. Tal vez sea alguien que se siente llamado a algo difícil. Tal vez sea alguien que piensa que está demasiado quebrado para ser usado por Dios. Tal vez sea alguien que está luchando con el costo de la fidelidad. La historia de Jeremías habla a todos ellos. Tercero, y más importante, únete a la conversación en los comentarios abajo. Quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez te has sentido llamado a algo que te aterrorizaba? ¿Qué te enseña la historia de Jeremías sobre la naturaleza del éxito y el fracaso? ¿Cómo podría Dios estar llamándote a entrar en algo difícil pero necesario? Recuerda, la historia de Jeremías no es solo historia antigua, es un espejo que refleja nuestras propias luchas con llamado, propósito y fidelidad. Su viaje nos recuerda que Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. No elige a los perfectos, Él perfecciona a los elegidos. Cualquier cosa que estés enfrentando hoy, cualquier llamado con el que estés luchando, cualquier desafío que parezca demasiado grande para tus habilidades, recuerda a Jeremías. Recuerda que los siervos más reacios a menudo se convierten en las voces más poderosas.
Recuerda que las vasijas quebradas a menudo sostienen los tesoros más preciosos. Y recuerda que tu historia, como la de Jeremías, aún está siendo escrita por el Dios que ve el final desde el principio y usa todas las cosas, incluso el sufrimiento, incluso el fracaso, incluso la reticencia, para sus propósitos eternos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los profetas más notables de la historia. Hasta la próxima vez, sigue buscando la verdad, sigue eligiendo la fidelidad y sigue confiando en que tu historia importa más de lo que sabes. Compensa. La recompensa es convertirse en parte de algo eterno. Es saber que tu vida importa, que tus palabras llevan peso, que tu fidelidad resuena a través de generaciones. Jeremías pensó que era un fracaso, pero sus palabras guiaron la restauración de Israel. Pensó que estaba olvidado, pero se convirtió en una de las personas más influyentes en la historia humana. Pensó que su ministerio estaba terminando en derrota, pero en realidad apenas comenzaba su impacto eterno. Y aquí está la verdad final y más importante que aprendemos del viaje de Jeremías. Tu historia no ha terminado hasta que Dios dice que ha terminado. Puedes sentir que estás fallando. Puedes pensar que tu llamado es demasiado difícil. Puedes creer que tu voz no importa, que tus luchas son inútiles, que tu fidelidad pasa desapercibida. Pero la historia de Jeremías nos dice que Dios ve cada acto de obediencia, honra cada momento de fidelidad y usa cada vasija quebrada para sus propósitos eternos. El profeta reacio que maldijo el día en que nació se convirtió en la voz que aún habla esperanza a corazones quebrados hoy. El joven que suplicó a Dios que eligiera a otra persona se convirtió en exactamente la elección correcta para los propósitos eternos de Dios. Y si Dios pudo usar a Jeremías, quebrado, reacio, aparentemente sin éxito Jeremías, Él puede usarte a ti también. La pregunta no es si estás calificado, la pregunta es si estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a hablar verdad incluso cuando no sea bienvenida? ¿Estás dispuesto a servir fielmente incluso cuando no puedas ver los resultados? ¿Estás dispuesto a confiar en el llamado de Dios incluso cuando lleve a través del sufrimiento? ¿Estás dispuesto a dejar que tu debilidad se convierta en el escenario para la fuerza de Dios? Porque el mundo necesita sus Jeremías hoy. Necesita personas que defiendan la verdad en una cultura de mentiras. Necesita voces que hablen esperanza en temporadas de desesperación. Necesita siervos que elijan fidelidad sobre éxito, obediencia sobre aplauso. Tal vez esa persona eres tú. Tal vez el llamado del que has estado huyendo es exactamente el llamado que Dios quiere usar para cambiar el mundo. Tal vez tu quebrantamiento no te descalifica. Tal vez es exactamente lo que te califica. El viaje de Jeremías nos enseña que las personas más improbables a menudo llevan los mensajes más importantes. Que las vasijas más quebradas a menudo sostienen los tesoros más preciosos. Que los siervos más reacios a menudo logran los propósitos más eternos. Tu historia importa, tu voz cuenta, tu fidelidad resuena. Y como Jeremías, tal vez nunca sepas de este lado de la eternidad cuán poderosamente Dios está usando tu corazón dispuesto, quebrado y fiel para lograr sus propósitos en el mundo. Pero un día entenderás. Un día verás cómo cada lucha sirvió a un propósito, cómo cada acto de fidelidad importó, cómo cada palabra hablada en obediencia resonó a través de la eternidad. Justo como Jeremías. El viaje de Jeremías desde adolescente reacio hasta profeta fiel nos muestra que la obra más grande de Dios a menudo se hace a través de las personas más inesperadas, personas que se sienten descalificadas, quebradas e inadecuadas para la tarea ante ellas. Si esta historia te ha conmovido, si has visto algo de ti mismo en las luchas de Jeremías, si has sido desafiado a pensar diferentemente sobre llamado, sufrimiento y fidelidad, quiero pedirte que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal y presiona la campanita de notificaciones. Estamos comprometidos a descubrir las historias no contadas de figuras bíblicas que cambiaron la historia a través de su fidelidad, y no querrás perderte estas revelaciones que desafían todo lo que pensábamos que sabíamos sobre fe y valor. Segundo,
Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar la historia de Jeremías hoy. Tal vez sea alguien que se siente llamado a algo difícil. Tal vez sea alguien que piensa que está demasiado quebrado para ser usado por Dios. Tal vez sea alguien que está luchando con el costo de la fidelidad. La historia de Jeremías habla a todos ellos. Tercero, y más importante, únete a la conversación en los comentarios abajo. Quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez te has sentido llamado a algo que te aterrorizaba? ¿Qué te enseña la historia de Jeremías sobre la naturaleza del éxito y el fracaso? ¿Cómo podría Dios estar llamándote a entrar en algo difícil pero necesario? Recuerda, la historia de Jeremías no es solo historia antigua, es un espejo que refleja nuestras propias luchas con llamado, propósito y fidelidad. Su viaje nos recuerda que Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. No elige a los perfectos, Él perfecciona a los elegidos. Cualquier cosa que estés enfrentando hoy, cualquier llamado con el que estés luchando, cualquier desafío que parezca demasiado grande para tus habilidades, recuerda a Jeremías. Recuerda que los siervos más reacios a menudo se convierten en las voces más poderosas. Recuerda que las vasijas quebradas a menudo sostienen los tesoros más preciosos. Y recuerda que tu historia, como la de Jeremías, aún está siendo escrita por el Dios que ve el final desde el principio y usa todas las cosas, incluso el sufrimiento, incluso el fracaso, incluso la reticencia, para sus propósitos eternos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los profetas más notables de la historia. Hasta la próxima vez, sigue buscando la verdad, sigue eligiendo la fidelidad y sigue confiando en que tu historia importa más de lo que sabes. Respuesta de Dios revela algo profundo sobre cómo funciona el llamado divino. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para defenderte. Nota esa promesa. Contigo estoy para defenderte. No te protegeré del sufrimiento, sino te defenderé. Dios sabía lo que venía. Él sabía que Jeremías necesitaría ser defendido una y otra vez. Entonces viene el momento que sella el destino de Jeremías para siempre. Dios extiende su mano y toca la boca del joven profeta. Puedes sentir el peso de ese toque, el terror y el honor entrelazados. Dios pone sus palabras, literalmente, en la boca de este joven tembloroso. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Estas no son palabras de consuelo y prosperidad que la gente quería escuchar. Dios estaba comisionando a Jeremías para ser el portador de las noticias más indeseables imaginables. El juicio venía y no había escape, pero aquí está lo que hace este llamado aún más devastador. Jeremías fue llamado a profetizar durante las décadas finales del reino de Judá. Él pasaría todo su ministerio viendo a su amada nación espiral hacia la destrucción, sabiendo exactamente lo que venía y siendo impotente para detenerlo. Imagina conocer el futuro y ser incapaz de cambiarlo. Imagina ser forzado a hablar palabras que te convirtieron en un blanco, que destruyeron tus relaciones, que te marcaron como traidor de tu propio pueblo. Y tal vez lo más devastador de todo, imagina ser llamado por Dios para amar a un pueblo que nunca te amaría de vuelta. Pero ¿por qué elegiría Dios a alguien tan joven, tan reacio, tan aparentemente descalificado? La respuesta te sorprenderá y revela algo profundo sobre cómo la fuerza divina funciona a través de la debilidad humana. Verás, Dios no eligió a Jeremías a pesar de su juventud y miedo. Lo eligió por eso. Los más grandes profetas de la historia no fueron los audaces y confiados, fueron los quebrados, los reacios, aquellos que sabían que eran inadecuados para la tarea. Porque aquí está la verdad que resonará a través de cada capítulo de la historia de Jeremías. Cuando el mensaje de Dios es demasiado importante para ser diluido por el ego humano, Él elige vasijas que ya están agrietadas, ya conscientes de sus limitaciones, ya dependientes de la fuerza divina. La reticencia de Jeremías no era un defecto, era su calificación. Pero aceptar el llamado de Dios fue solo el comienzo de la pesadilla de Jeremías.
En unos meses, él enfrentaría su primera prueba real y vendría del último lugar que esperaba, su propia familia, sus propios vecinos, las personas que lo conocían desde la infancia. Lo que pasó después destruiría cualquier noción romántica sobre el ministerio profético y revelaría el verdadero costo de hablar la verdad de Dios en un mundo decidido a rechazarla. Porque hay algo que aún no te hemos dicho sobre el pueblo natal de Jeremías, Anatot. No era solo cualquier aldea, era una ciudad de sacerdotes, hogar de líderes religiosos, que deberían haber sido los primeros en dar la bienvenida al profeta de Dios. En cambio, se convirtieron en sus primeros enemigos. Y la razón de esto expone una verdad sobre la naturaleza humana que aún nos persigue hoy. 3 años habían pasado desde ese encuentro que cambió la vida con Dios. Jeremías, ahora en sus primeros 20 años, había estado fielmente entregando mensajes que se volvían más impopulares cada día. Pero está a punto de aprender una lección que lo marcará para siempre. A veces las personas más cercanas a ti se convierten en tus mayores enemigos cuando defiendes la verdad. Imagina a Jeremías caminando por las calles familiares de Anatot, regresando a casa después de entregar otra profecía difícil en Jerusalén. Los senderos estrechos de piedra, las casas donde jugó cuando niño, el patio donde su padre le enseñó las escrituras, todo se ve igual. Pero algo ha cambiado. Los susurros se detienen cuando él pasa. Las miradas se desvían. Antiguos amigos cruzan al otro lado de la calle. Lo que Jeremías aún no sabe es que mientras él ha estado en Jerusalén, advirtiendo sobre el juicio venidero, sus propios vecinos han estado realizando reuniones secretas. Los sacerdotes y líderes de Anatot, hombres que deberían entender el llamado divino mejor que nadie, han llegado a una conclusión impactante. Jeremías debe morir. ¿Pero por qué? ¿Qué podría llevar a líderes religiosos a conspirar para el asesinato de uno de los suyos? La respuesta revela algo devastador sobre la naturaleza humana cuando se confronta con verdad incómoda. Verás, Jeremías no estaba solo profetizando contra enemigos distantes o pecados abstractos. Sus mensajes golpeaban en el corazón de la corrupción del establishment religioso, su falso sentido de seguridad, su cómodo compromiso con el mal. Y había algo más, algo que hacía las profecías de Jeremías particularmente amenazantes para los sacerdotes de Anatot. Muchos de ellos eran descendientes de Abiatar, el sacerdote que el rey Salomón había exiliado siglos antes. Nunca habían olvidado esa humillación, y ciertamente no querían sus posiciones prestigiosas amenazadas por algún joven arrogante que afirmaba hablar por Dios. La conspiración contra Jeremías revela cuán organizada puede volverse la oposición a la verdad de Dios. Estos no eran actos aleatorios de persecución, este era un plan calculado para eliminar al mensajero de Dios. «Destruyamos el árbol con su fruto», susurraban en sus reuniones secretas. «Cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre». Destruir el árbol y su fruto. No solo estaban planeando matar a Jeremías, querían borrar su legado, silenciar su mensaje para siempre, asegurar que sus palabras murieran con él. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Dios revela su plan a Jeremías y su respuesta nos muestra algo profundo sobre la protección divina. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: «No profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos». Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: «He aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Y no quedará remanente de ellos, porque yo traeré mal sobre los varones de Anatot, el año de su castigo». Imagina el peso de ese momento. Jeremías está aprendiendo que su llamado a hablar las palabras de Dios viene con protección divina, pero también con el conocimiento terrible de que aquellos que se oponen al mensaje de Dios enfrentarán juicio ellos mismos. Pero protección de la muerte no significa protección del dolor. El plan contra su vida pudo haber sido frustrado, pero la devastación emocional apenas comenzaba. Piensa en esto. Jeremías ya no podía ir a casa.
La aldea donde nació, donde vivía su familia, donde tenía sus primeros recuerdos, se había convertido en un lugar de peligro y traición. Los sacerdotes que deberían haber sido sus mentores lo querían muerto. Los vecinos que lo vieron crecer susurraban maldiciones cuando pasaba. ¿Alguna vez has experimentado traición de personas en las que confiabas? ¿Alguna vez has tenido tus motivos cuestionados por aquellos que deberían haberte entendido mejor? Entonces puedes comenzar a imaginar el aislamiento que se estaba estableciendo alrededor de Jeremías como una manta sofocante. Pero hay algo aún más devastador sobre esta primera traición. Era solo el comienzo. Si su propia familia y vecinos se volverían contra él, ¿qué podía esperar de extraños? Si líderes religiosos conspirarían para su asesinato, ¿qué esperanza tenía de ser escuchado por alguien? Aquí es donde vemos las primeras grietas en la determinación de Jeremías. El joven confiado que discutió con Dios sobre ser demasiado joven está comenzando a entender el verdadero costo de su llamado, y lo está aplastando. Pero Dios usa incluso esta traición para enseñar a Jeremías y a nosotros algo crucial sobre la naturaleza del ministerio profético. A veces la mayor oposición viene de aquellos que deberían ser tus mayores partidarios. A veces las personas que afirman servir a Dios son las más amenazadas por sus palabras reales. Y a veces la protección de Dios no se parece a lo que esperamos que se parezca. Porque por devastadora que fuera esta primera traición, estaba preparando a Jeremías para batallas que harían que el rechazo familiar pareciera una brisa suave antes de un huracán. Las noticias del plan de asesinato frustrado se estaban extendiendo. El establishment religioso en Jerusalén estaba comenzando a tomar nota de este joven profeta problemático que se negaba a predicar mentiras cómodas. Los líderes políticos estaban preocupándose por su mensaje de juicio venidero. Y en las sombras del Palacio Real, hombres poderosos estaban comenzando a discutir qué hacer sobre el problema Jeremías. Lo que no se daban cuenta era que su oposición al mensajero de Dios solo haría su mensaje más poderoso, más urgente y más innegable. Cada intento de silenciar a Jeremías se convertiría en evidencia de que sus profecías eran verdaderas. Pero para el propio Jeremías, cada acto de oposición era como otro clavo en el ataúd de su esperanza por una vida normal. Estaba aprendiendo que seguir el llamado de Dios significaba abrazar un camino de rechazo perpetuo, peligro constante y soledad aplastante. Y la revelación más devastadora aún estaba por venir. Incluso su propia familia, sus parientes de sangre, las personas que deberían haber estado a su lado sin importar qué, incluso ellos estaban a punto de unirse a las filas de sus enemigos. La traición en Anatot fue solo el acto de apertura. El verdadero desamor estaba esperando en su propio hogar. Hay algunas heridas que nunca sanan. Algunas traiciones que cortan tan profundo que cambian el núcleo mismo de quién eres. Para Jeremías, esa herida vino de las personas que compartían su sangre, su nombre, su historia, su propia familia. Imagina la escena. Jeremías regresa a casa después de otro día difícil de profetizar en Jerusalén. Su garganta está ronca de proclamar advertencias que caen en oídos sordos. Su corazón está pesado de ver a su pueblo tropezar hacia la destrucción. Todo lo que quiere es el consuelo de la familia, la aceptación de aquellos que lo conocían antes de convertirse en el profeta. Pero algo ha cambiado en la casa de su padre. Las conversaciones se detienen cuando él entra a la habitación. Sus hermanos evitan el contacto visual. Incluso su madre parece distante, distraída. Lo que Jeremías aún no sabe es que mientras él ha sido fiel al llamado de Dios, su familia ha estado teniendo sus propias conversaciones. Conversaciones sobre reputación, sobre posición social, sobre la vergüenza de tener un profeta radical en la familia. Y entonces Dios revela la verdad que destrozará el corazón de Jeremías. Porque aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun ellos gritaron en pos de ti a voz en cuello. No les creas, aunque te digan palabras suaves. Incluso tus hermanos, incluso tu propia familia, incluso ellos te traicionaron.
¿Puedes imaginar escuchar esas palabras? Las personas que te conocían antes de que pudieras caminar, que compartían tus recuerdos de la infancia, que se suponía te amarían incondicionalmente, se habían convertido en tus acusadores. Pero aquí está lo que hace esta traición aún más devastadora. Hablaban bien de él en su cara, mantenían la pretensión de lealtad familiar mientras secretamente trabajaban contra él. Sonreían en las reuniones familiares mientras susurraban dudas sobre su cordura, su llamado, su mensaje. Esta es la forma más cruel de traición, la que viene envuelta en falsa preocupación y palabras amorosas. Estamos preocupados por Jeremías, podrían haber dicho a los vecinos. Toda esta charla de profeta realmente se le ha subido a la cabeza. Tal vez necesita ayuda. Piensa en cómo debe haberse sentido esto. Jeremías ya estaba luchando con el peso de su llamado, ya cuestionando si era lo suficientemente fuerte para la tarea. Ahora, las mismas personas que deberían haber sido su refugio estaban cuestionando su cordura. Y hay algo más que necesitamos entender sobre la traición familiar en la cultura del Medio Oriente antiguo. La familia no era solo sobre relaciones personales, era sobre honor, reputación, posición social, supervivencia económica. Cuando un miembro de la familia se volvía controversial, amenazaba a todos. Las profecías de Jeremías no solo lo estaban haciendo impopular a él, estaban convirtiendo a toda su familia en parias sociales. Sus hermanos probablemente no podían conducir negocios normales sin que alguien hiciera comentarios sobre su hermano profeta loco. Sus padres probablemente enfrentaban susurros y rechazo de sus pares. Desde su perspectiva, el llamado de Jeremías estaba destruyendo sus vidas. Y en lugar de permanecer con él contra la oposición, eligieron unirse a ella. Pero aquí es donde vemos la verdadera profundidad de la humanidad de Jeremías. Esto no fue solo decepcionante, fue devastador. Escucha su respuesta cruda y honesta a Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Escuchas el dolor en esas palabras? Jeremías no está cuestionando la existencia de Dios o incluso su bondad, está cuestionando su justicia. ¿Por qué las personas que se oponen a la verdad parecen prosperar mientras los fieles sufren? ¿Por qué las familias se vuelven contra aquellos que sirven a Dios mientras aquellos que comprometen parecen prosperar? Este es uno de los momentos más honestos en toda la Escritura. Un profeta luchando con dudas, llevando su dolor directamente a Dios, en lugar de pretender que todo estaba bien. Y la respuesta de Dios revela algo profundo sobre cómo el llamado divino funciona en medio de las relaciones humanas. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? En otras palabras, Jeremías, si la traición familiar te está abrumando, ¿cómo manejarás lo que viene después? Dios no estaba siendo cruel, Él estaba preparando a Jeremías para la realidad de que la oposición solo se intensificaría. La traición familiar no era el clímax de su sufrimiento, era solo el calentamiento. Pero hay algo hermoso escondido en este intercambio doloroso. Dios no descarta el dolor de Jeremías o le dice que lo supere. En cambio, Él reconoce la dificultad y lo prepara para desafíos mayores. Él trata la lucha honesta de Jeremías como una conversación, no una rebelión. Esto revela algo crucial sobre la fe auténtica. No se trata de pretender que todo está bien cuando no lo está. Se trata de llevar tus luchas reales, tus dudas honestas, tu dolor más profundo directamente a Dios y confiar en que Él te encontrará allí. Pero la traición familiar de Jeremías también nos enseña algo sobre el costo de decir la verdad en cualquier generación. Cuando defiendes lo que es correcto, cuando te niegas a comprometer con la opinión popular, cuando hablas verdades incómodas, no te sorprendas si parte de tu oposición más fuerte viene de personas que afirman amarte. Porque aquí está lo que Jeremías estaba aprendiendo y lo que necesitamos entender. Seguir el llamado de Dios a menudo significa elegir entre la aprobación familiar y la aprobación divina. Y esa elección revelará quién eres realmente y en qué crees realmente.
La traición por su familia fue devastadora, pero también fue purificadora. Despojó a Jeremías de sus ilusiones sobre de dónde venía su seguridad. Lo forzó a encontrar su identidad en el llamado de Dios en lugar de la aceptación humana. Y necesitaría esa identidad inquebrantable para lo que vendría después. Porque mientras Jeremías estaba aprendiendo a lidiar con el rechazo familiar, las noticias de sus profecías estaban llegando a los niveles más altos del gobierno. El rey Joacim estaba comenzando a tomar nota de este profeta problemático y no le gustaba lo que estaba escuchando. Lo que pasó después probaría a Jeremías de maneras que la traición familiar nunca podría. Estaba a punto de descubrir que hablar la verdad de Dios al poder viene con un precio que podría costarle todo, incluyendo su vida, y el método que usarían para tratar de silenciarlo sería tan cruel, tan diseñado para quebrar su espíritu, que lo empujaría al borde mismo de la desesperación. 20 años habían pasado desde que Jeremías primera vez escuchó el llamado de Dios. 20 años de rechazo, traición y advertencias cada vez más desesperadas que caían en oídos sordos. Pero ahora, en 605 a.C., todo está a punto de cambiar. El imperio babilónico bajo Nabucodonosor había derrotado a Egipto en la batalla de Carquemis, y de repente las profecías de Jeremías sobre juicio del norte no parecían tan improbables. Pero en lugar de escuchar al profeta que los había estado advirtiendo por 2 décadas, los líderes de Judá redoblaron su rebelión, y su furia hacia Jeremías llegó a un punto de ebullición. Imagina esta escena. Jeremías está en el atrio del templo, su voz resonando en las paredes de piedra, mientras entrega quizás el mensaje más desafiante de su carrera. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé que les hablases. No retengas palabra, no retengas palabra, aunque cada palabra que estaba a punto de hablar sellaría su destino. Si no oyeréis para andar en mi ley, la cual di ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas que yo os envío, madrugando en enviarlos, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Silo, el lugar donde la presencia de Dios una vez habitó, ahora yaciendo en ruinas. Jeremías estaba diciendo lo impensable, que el mismo templo, el orgullo de Jerusalén, el símbolo de la presencia de Dios, sería destruido. La reacción fue inmediata y violenta. «De cierto morirás», gritó la multitud. «¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador?» Pero esta vez, algo inesperado pasó. Algunos de los oficiales de la corte se adelantaron para defender a Jeremías, recordando a la multitud que otros profetas habían hablado palabras similares. Jeremías fue perdonado, por ahora, pero el rey Joacim estaba observando, y estaba furioso. Lo que siguió fue un juego del gato y el ratón que empujaría a Jeremías a su punto de quiebre absoluto. El rey no podía ejecutarlo públicamente sin causa, pero podía hacer su vida un infierno viviente a través de acoso, intimidación y persecución estratégica. Primero vino la prohibición. Jeremías fue prohibido de entrar al templo. El lugar donde había entregado mensajes de Dios por 20 años estaba ahora fuera de límites. Así que hizo algo brillante, dictó sus profecías a su escriba Baruch, quien las leyó públicamente en el atrio del templo. Cuando las noticias llegaron al rey de que el rollo de Jeremías estaba siendo leído en voz alta, la respuesta de Joacim reveló la profundidad de su desprecio por la palabra de Dios. Hizo traer el rollo ante él, y mientras cada sección era leída, tomaba un cuchillo, cortaba esas porciones y las arrojaba al fuego. Imagina ver 20 años del trabajo de tu vida, las mismas palabras de Dios, siendo sistemáticamente destruidas por un hombre que supuestamente era el rey ungido de Dios. Pero aquí es donde vemos la resistencia extraordinaria de Jeremías. Simplemente dictó el rollo otra vez, añadiendo aún más profecías de juicio. Puedes quemar la palabra de Dios, pero no puedes destruirla. Sin embargo, el mensaje del rey estaba claro. Guerra total había sido declarada entre el trono y el profeta.
Y Joacim tenía armas que Jeremías no tenía. Lo que pasó después probaría cada onza de la fe de Jeremías y revelaría el verdadero costo del llamado profético. El acoso se intensificó. Jeremías y Baruc fueron forzados a esconderse. No podían aparecer públicamente sin arriesgar arresto o peor. Para un hombre llamado a hablar la palabra de Dios al pueblo, el silencio forzado era su propia forma de tortura. Pero el aislamiento era solo el comienzo. Pronto vinieron los arrestos, no por nada que hubiera hecho, sino simplemente por ser Jeremías. Sería arrestado por cargos inventados, retenido por días o semanas, luego liberado sin explicación, solo para ser arrestado otra vez. Y entonces vino el punto de quiebre, encarcelamiento en condiciones tan horribles que fueron diseñadas no solo para castigar, sino para destruir. Necesito hacer una pausa aquí por un momento, porque lo que estamos a punto de explorar es tan intenso, tan revelador sobre el costo humano de defender la verdad, que necesitas estar preparado. Si estás encontrando este viaje a través de las luchas de Jeremías, tan poderoso como yo, por favor toma un momento para dar me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesita entender cómo se ve el verdadero valor. Y asegúrate de estar suscrito porque las revelaciones que estamos a punto de descubrir cambiarán cómo piensas sobre la fe, el sufrimiento y el precio de la verdad para siempre. Imagina esto. Jeremías es arrestado bajo cargos falsos de desertar a los babilonios. Es llevado no a una prisión regular, sino a una mazmorra debajo de la casa de Jonatán el secretario. Esto no es solo encarcelamiento, es tortura deliberada. Las condiciones eran indescriptibles, sin luz, sin aire fresco, apenas suficiente comida para sobrevivir. Las paredes estaban húmedas y mohosas, la enfermedad era desenfrenada, los hombres entraban a esa mazmorra y simplemente desaparecían. Pero la tortura física no era nada comparada con la guerra psicológica. Lo mantuvieron allí justo el tiempo suficiente para quebrar su espíritu. Luego lo trajeron ante el rey Sedequías para reuniones secretas donde el rey pediría la palabra de Dios, mientras simultáneamente permitía que la persecución de Jeremías continuara. ¿Puedes imaginar la angustia mental? Ser pedido a hablar por Dios por las mismas personas que te estaban torturando. Ser tratado como profeta y prisionero, valorado y despreciado, necesario y rechazado. Y entonces vino el momento que casi lo destruyó completamente. Después de meses de este tratamiento, Jeremías fue arrojado a una cisterna, básicamente un pozo lodoso diseñado para almacenar agua, ahora vacío excepto por lodo espeso y sofocante. Lo bajaron con cuerdas y lo dejaron allí para morir lentamente, hundiéndose más profundo en el lodo con cada movimiento, incapaz de acostarse, incapaz de escapar, apenas capaz de respirar. Este es donde encontramos a Jeremías en su punto más bajo absoluto, enterrado vivo en un pozo de lodo, abandonado por su pueblo, aparentemente olvidado por su Dios. Todo lo que había sacrificado, su familia, su reputación, su seguridad, había llevado a este momento de máxima humillación y desesperación. Y es aquí, en este pozo de desesperación, que escuchamos el grito más honesto, más humano en toda la Escritura. No desde la cisterna, sino desde las profundidades del alma de Jeremías, en otro momento de completo colapso. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, alegrándolo con gozo. ¿Por qué salí del vientre para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Este es un hombre que deseaba nunca haber nacido. Un profeta de Dios que maldijo su propia existencia. Un hombre tan quebrado por su llamado que quería borrarse a sí mismo de la historia. Pero aquí está lo que hace este momento tan profundo. Incluso en su desesperación más profunda, incluso mientras maldecía su existencia, Jeremías nunca maldijo a Dios. Lo cuestionó, argumentó con él, llevó sus quejas directamente a él, pero nunca lo abandonó.
Y justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, justo cuando Jeremías estaba literalmente hundiéndose hacia la muerte, algo inesperado pasó. Un eunuco etíope llamado Ebed-Melech, sirviendo en el palacio del rey, escuchó sobre la situación de Jeremías y arriesgó su propia vida para pedirle permiso al rey para rescatar al profeta. Con trapos viejos y ropa gastada para amortiguar las cuerdas, sacaron a Jeremías de la cisterna. Pero lo que sacaron no era el joven confiado que había escuchado por primera vez el llamado de Dios. Este era un sobreviviente quebrado y traumatizado que había mirado a la muerte a la cara y vivido para contarlo. Pero algo notable había pasado en ese pozo. En la oscuridad más profunda de su vida, Jeremías había descubierto algo sobre la naturaleza del llamado divino que lo sostendría a través de todo lo que aún estaba por venir. Aprendió que la presencia de Dios no se prueba por la ausencia de sufrimiento, se revela en medio de él. Aprendió que ser elegido por Dios no significa ser protegido del dolor, significa ser sostenido a través de él. Y más importante, aprendió que su valor no estaba determinado por sus circunstancias, sino por aquel que lo llamó. Porque aunque Jeremías había sido rescatado de la cisterna, aunque había sobrevivido a la mazmorra, aunque había soportado 25 años de rechazo y persecución, su prueba más grande aún estaba por delante. Los babilonios estaban a las puertas de Jerusalén. Todo lo que Jeremías había profetizado por décadas estaba a punto de hacerse realidad. Y estaba a punto de enfrentar el momento más desgarrador de todo su ministerio, ver la ciudad que amaba, la gente que había tratado de salvar, el templo que había servido, todo consumirse en llamas. El hombre que había pasado su vida tratando de prevenir la destrucción, estaba a punto de presenciar la destrucción final. Y en ese momento tendría que elegir entre amarga vindicación y amor con el corazón roto. Lo que eligió revelaría el verdadero corazón de un profeta y nos enseñaría algo profundo sobre la naturaleza del amor, la pérdida y la redención. El año es 586 a.C. 41 años han pasado desde que ese chico adolescente en Anatot escuchó por primera vez el llamado de Dios. Jeremías ahora está en sus 60 años, su cabello gris, su cuerpo llevando las cicatrices de décadas de persecución. Y hoy, todo lo que ha profetizado por 4 décadas está sucediendo ante sus ojos. El ejército babilónico rodea Jerusalén como una soga que se aprieta. El sitio ha durado 18 meses. Dentro de los muros de la ciudad, la gente se está muriendo de hambre, las madres están comiendo a sus propios hijos, los muertos yacen sin enterrar en las calles. Y aún así, los líderes se niegan a rendirse. ¿Puedes imaginar la agonía de Jeremías mientras ve esto desarrollarse? Por 40 años había suplicado a su pueblo que se arrepintiera, que se volviera a Dios, que evitara este mismo momento. Había llorado sobre Jerusalén, ganándose el apodo de el profeta llorón. Había sacrificado todo, su familia, su reputación, su seguridad, para advertirles. Y se habían burlado de él, lo habían llamado traidor, lo habían arrojado en prisión, lo habían dejado morir en una cisterna. Ahora sus profecías se estaban haciendo realidad con precisión aterradora. Y no había satisfacción en tener razón, solo el peso aplastante de ver a personas que amaba destruirse a sí mismas. En el 9º día del 4º mes, los babilonios rompen el muro de la ciudad. Lo que sigue es una pesadilla de violencia y destrucción que atormentaría al pueblo judío por generaciones. El rey Sedequías, el mismo rey que había consultado secretamente a Jeremías mientras permitía su persecución, trata de escapar en la noche. Es capturado cerca de Jericó y llevado ante Nabucodonosor para juicio. Sus hijos son ejecutados ante sus ojos y luego sus propios ojos son sacados para que el asesinato de sus hijos sea lo último que vea jamás. Los nobles que habían conspirado contra Jeremías, que lo habían arrojado a la cisterna, que habían descartado sus advertencias como delirios de un loco, son masacrados o llevados en cadenas. Y entonces viene el momento que rompe completamente el corazón de Jeremías, la destrucción del templo de Salomón. Imagina esta escena, el magnífico templo, el orgullo de Jerusalén, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, consumiéndose en llamas.
Los vasos dorados que habían contenido las ofrendas sagradas son llevados como botín. Las columnas de bronce que habían estado en pie por siglos son rotas en pedazos. El arca del pacto, el objeto más sagrado en todo Israel, simplemente desaparece, para nunca ser vista otra vez. Jeremías observa desde donde quiera que haya tomado refugio, tal vez desde una azotea, tal vez desde las colinas fuera de la ciudad, mientras todo su mundo literalmente se convierte en humo. El templo donde entregó sus primeras profecías, las calles de la ciudad donde caminó cuando niño, el palacio donde los reyes una vez buscaron su consejo, todo reducido a escombros y cenizas. Pero aquí está lo que hace este momento tan profundo, tan revelador sobre el corazón de este profeta quebrado. Jeremías no celebra, no dice, te lo dije, no se siente vindicado por el cumplimiento de sus profecías. En cambio, llora. Escucha su lamento, escrito en tiempo real, mientras ve su ciudad amada arder. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias es hecha tributaria. Este es el corazón de un verdadero profeta, no alguien que se deleita en tener razón sobre el juicio, sino alguien que se rompe cuando ese juicio se vuelve necesario. Jeremías había pasado 4 décadas tratando de prevenir este momento, y ahora que había llegado, lo estaba destruyendo. Pero hay algo aún más notable sobre la respuesta de Jeremías a este cumplimiento devastador de sus profecías. En medio de ver todo lo que amaba arder, toma una decisión que revela la verdadera naturaleza del llamado divino. Elige quedarse. Cuando el ejército de Nabucodonosor identifica a Jeremías como el profeta que había aconsejado la rendición, le ofrecen una recompensa. Puede ir a Babilonia y vivir cómodamente como un profeta honrado. Finalmente puede escapar de la tierra que no le había traído nada más que sufrimiento. Pero Jeremías elige permanecer con el remanente de su pueblo, los pobres, los quebrados, los sobrevivientes que han perdido todo. Elige pastorear a las mismas personas que lo habían rechazado por 4 décadas. Piensa en esa decisión. Después de todo lo que le habían hecho, después de toda la persecución y traición e intentos contra su vida, Jeremías elige amor sobre vindicación, servicio sobre comodidad, fidelidad sobre escape. Aquí es donde vemos la verdadera transformación que ha tomado lugar en este profeta reacio. El joven que una vez suplicó a Dios que eligiera a otra persona se ha convertido en alguien que elige quedarse con el pueblo de Dios, incluso cuando no lo merecen. Pero aquí es donde la historia de Jeremías toma un giro inesperado. Justo cuando parece que su ministerio ha terminado en completo fracaso, justo cuando todo lo que trató de prevenir ha sucedido, Dios le da un nuevo mensaje, un mensaje de esperanza. Parado en las ruinas de Jerusalén, rodeado por la evidencia de juicio devastador, Jeremías recibe algunas de las profecías más hermosas de restauración en toda la Escritura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Espera, esperanza y futuro. Después de 40 años de profecías de juicio, después de ver todo arder, ¿cómo es esto posible? Porque aquí está lo que Jeremías aprendió en las cenizas de Jerusalén, hacia lo que todo su ministerio había estado construyendo. El juicio de Dios nunca es el final de la historia. Es la cirugía dolorosa, pero necesaria que hace posible la sanidad. El mismo Dios que había llamado a Jeremías a arrancar y derribar, destruir y derrocar, ahora lo estaba llamando a edificar y plantar. Y las profecías que fluyeron de Jeremías en esos años finales de su ministerio, profecías de regreso del exilio, de ciudades reconstruidas, de un nuevo pacto escrito en corazones humanos, estas sostendrían al pueblo judío a través de siglos de diáspora y finalmente apuntarían hacia la venida del Mesías. Pero hay algo más sucediendo aquí que no podemos perdernos. La propia transformación de Jeremías refleja la transformación que estaba profetizando para su pueblo. El profeta quebrado y reacio se había convertido en una fuente de esperanza. El hombre que había maldecido el día en que nació ahora estaba hablando palabras de vida y restauración. Este es el misterio del llamado divino.
Dios no solo usa nuestros dones, Él redime nuestras heridas. Los 40 años de sufrimiento, rechazo y aparente fracaso de Jeremías lo habían preparado para hablar palabras de esperanza con autoridad. Podía prometer restauración porque él mismo la había experimentado. Pero la historia de Jeremías aún no ha terminado. El capítulo final de su vida lo llevaría a un lugar que nunca esperó, donde enfrentaría una última prueba de fe y descubriría que los propósitos de Dios se extienden mucho más allá de cualquier cosa que jamás había imaginado. Porque mientras Jerusalén yacía en ruinas, mientras los sobrevivientes luchaban por reconstruir sus vidas, Jeremías sería forzado al exilio, no a Babilonia con los cautivos honrados, sino a Egipto, la misma tierra de la cual Dios una vez había liberado a su pueblo. Y allí, en esa tierra extranjera, este viejo profeta hablaría sus palabras finales y haría su elección final. Una elección que determinaría no solo cómo terminaba su historia, sino cómo echaría a través de la eternidad. A veces las pruebas más grandes vienen no en nuestra juventud cuando nos sentimos fuertes, sino en nuestros años finales cuando pensamos que hemos soportado suficiente. Para Jeremías, ahora un anciano en sus 70 años, una última prueba lo esperaba, una que probaría todo lo que había aprendido sobre fe, obediencia y el costo de seguir el llamado de Dios. El año es aproximadamente 582 a.C. Jerusalén yace en ruinas, pero un pequeño remanente permanece en la tierra bajo el gobierno de Gedalías, a quien Nabucodonosor había designado para supervisar a los sobrevivientes. Por un breve momento, parecía que la sanidad podría ser posible. Jeremías finalmente estaba experimentando algo que nunca había conocido en 4 décadas de ministerio: aceptación. Las personas que permanecían eran aquellas que habían aprendido, a través de pérdida devastadora, que sus profecías habían sido verdaderas. Lo escuchaban ahora, buscaban su consejo, lo trataban con el respeto debido a un profeta probado de Dios. Pero si Jeremías había aprendido algo en su larga carrera, era que la naturaleza humana no cambia fácilmente, incluso ante la catástrofe. Gedalías es asesinado por celosos judíos que no pueden aceptar el gobierno babilónico. De repente la paz frágil se hace pedazos y el remanente enfrenta una elección terrible: quedarse en la tierra y arriesgar represalia babilónica, o huir a Egipto y esperar protección de los antiguos enemigos de Israel. ¿Y a quién recurren para orientación? Al mismo profeta que habían ignorado por 4 décadas, el hombre que habían burlado, perseguido y dejado morir en una cisterna. Ruega por nosotros a Jehová tu Dios, le suplican a Jeremías. Ruega que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Ahora quieren escuchar de Dios. Ahora están listos para escuchar. Después de perder todo, finalmente entienden que las palabras de Jeremías llevan autoridad divina. Jeremías acepta buscar la orientación de Dios, pero les hace prometer algo: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos. Sea bueno, sea malo. Prometen obedecer la palabra de Dios sin importar lo que Él diga. Pasan 10 días. 10 días de esperar, orar, buscar orientación divina para esta decisión crucial. Y finalmente la respuesta de Dios viene a través de su profeta curtido y fiel: si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Quédense en la tierra. Confíen en la protección de Dios. No corran a Egipto por seguridad. Pero aquí es donde vemos que algunas personas nunca aprenden, sin importar cuán devastadoras sean sus pérdidas. Los líderes que habían suplicado por la orientación de Dios, inmediatamente la rechazan. Mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no entréis en Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. ¿Puedes creerlo?
Después de todo, después de 40 años de profecía probada, después de ver cada una de las advertencias de Jeremías hacerse realidad, después de suplicarle que buscara la orientación de Dios, lo acusan de mentir cuando la respuesta de Dios no es lo que quieren escuchar. Pero hay algo aún más desgarrador sobre su respuesta. No solo rechazan la palabra de Dios, fuerzan a Jeremías a venir con ellos a Egipto. Imagina esta escena, un anciano en sus 70 años, que ha dado toda su vida a servir a Dios y hablar verdad a su pueblo, siendo arrastrado contra su voluntad al exilio en la misma tierra que simbolizaba esclavitud y oposición a los propósitos de Dios. La ironía es devastadora. Egipto, la tierra de la cual Dios había liberado a Israel siglos antes, el símbolo de esclavitud y dioses falsos, se convierte en el destino final de Jeremías. El profeta, que había pasado su vida llamando a la gente de vuelta a Dios, se encuentra rodeado de personas que están huyendo de Dios. Pero incluso en Egipto, incluso en este exilio no deseado, incluso en sus años finales, Jeremías no deja de ser un profeta. Continúa hablando la palabra de Dios, advirtiendo a los refugiados judíos que su huida a Egipto no los salvará del juicio. ¿Y su respuesta? Le dicen que van a adorar a la reina del cielo, una diosa pagana, porque las cosas fueron mal cuando dejaron de servirle y solo empeoraron cuando escucharon a Jeremías. Este es quizás el momento más desgarrador en toda la historia de Jeremías. Parado en Egipto, rodeado por las personas que había tratado de salvar por 40 años, escuchándolos culpar a Dios por sus problemas y declarar su intención de adorar ídolos. Pero aquí es donde vemos la verdadera medida de este hombre notable. Incluso ahora, incluso después de décadas de rechazo, incluso en su exilio no deseado, Jeremías no se rinde, no los maldice, no abandona su llamado, simplemente continúa siendo fiel. Las últimas palabras registradas del ministerio de Jeremías son habladas en Egipto y revelan algo profundo sobre la naturaleza del llamado profético. Oíd pues palabra de Jehová, todos los de Judá, que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más por boca de ningún varón de Judá en toda la tierra de Egipto. He aquí que yo velo sobre ellos para mal, y no para bien. Incluso en su profecía final, Jeremías habla tanto juicio como esperanza. Sí, habrá consecuencias por rechazar la orientación de Dios. Pero nota lo que no dice. No dice que Dios los ha abandonado para siempre. Incluso el juicio, en la economía de Dios, sirve al propósito de eventual restauración. Y entonces, silencio. El registro bíblico de la vida de Jeremías termina aquí, en Egipto, lejos de la tierra que amaba, rodeado de personas que habían rechazado su mensaje. No sabemos cómo murió o dónde fue enterrado. El hombre que había hablado algunas de las palabras más importantes en la historia humana simplemente se desvanece de la narrativa. Pero aquí está lo que necesitamos entender sobre ese silencio. No es el silencio de la derrota, es el silencio de la completación. Jeremías había hecho lo que Dios lo llamó a hacer. Había hablado cada palabra que se le ordenó hablar. Había permanecido fiel a través del rechazo, persecución, exilio y desamor. Había probado que es posible servir a Dios fielmente, incluso cuando el éxito se mide no por resultados, sino por obediencia. Y en ese exilio egipcio, algo notable estaba sucediendo que Jeremías mismo podría no haber entendido completamente. Sus palabras, todas esas profecías de juicio y restauración, todas esas conversaciones íntimas con Dios, todas esas luchas honestas con duda y fe, estaban siendo preservadas. Baruc, su escriba fiel, estaba asegurando que el ministerio de Jeremías sobreviviera al propio Jeremías. Las palabras que habían sido rechazadas por sus contemporáneos estaban siendo preparadas para futuras generaciones que reconocerían su verdad y encontrarían esperanza en su mensaje, porque aquí está la revelación final sobre la historia de Jeremías. Nunca se trató realmente de cambiar a su generación. Se trató de hablar verdad que echaría a través de la eternidad. El profeta reacio que pensó que era un fracaso había en realidad tenido éxito más allá de su imaginación más salvaje. Sus palabras consolarían a los exiliados que regresaran de Babilonia, guiarían al remanente mientras reconstruían el templo.
apuntarían hacia un Mesías que establecería el nuevo pacto que Jeremías había profetizado. Y 26 siglos después, sus palabras aún hablan, aún consuelan, aún desafían, aún revelan el corazón de un Dios que usa siervos quebrados, reacios, fieles para lograr sus propósitos en el mundo. Pero la lección más profunda de la vida de Jeremías no es sobre profecía o persecución, o incluso fidelidad. Es sobre el misterio del llamado divino mismo. Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. No elige a los confiados, Él fortalece a los quebrados. No selecciona a los populares, Él usa a los rechazados. Y a veces, las victorias más grandes parecen derrotas. A veces, los ministerios más exitosos son los que parecen fallar. A veces, las palabras que más importan son habladas por personas cuyos contemporáneos nunca escuchan. Jeremías pensó que era un fracaso, pero en realidad era una de las personas más exitosas que jamás vivió, porque el éxito en la economía de Dios no se mide por resultados inmediatos, sino por fidelidad a largo plazo. Y eso nos lleva a la pregunta final y más importante de toda la historia de Jeremías. ¿Qué significa su viaje para nosotros? ¿Qué podemos aprender de este profeta reacio que cambiará cómo pensamos sobre llamado, sufrimiento, fidelidad y la naturaleza misma del éxito? Las respuestas desafiarán todo lo que pensabas que sabías sobre lo que significa vivir una vida significativa. Aquí estamos, 26 siglos después de que un joven profeta reacio escuchó por primera vez el llamado de Dios en una pequeña aldea afuera de Jerusalén. Jeremías ha estado muerto por más de 2 milenios. Los reinos sobre los que profetizó han subido y caído. Los imperios que lo persiguieron se han desmoronado hasta convertirse en polvo. Pero sus palabras aún están aquí, aún hablando, aún desafiando, aún consolando, aún revelando verdades sobre la condición humana que son tan relevantes hoy como lo eran en la antigua Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué es sobre este profeta quebrado, reacio, aparentemente sin éxito que continúa hablando a través de los siglos, que hace su historia no solo historia antigua, sino verdad contemporánea urgente? La respuesta yace en lo que Jeremías descubrió sobre la naturaleza del llamado divino, el sufrimiento humano y las maneras misteriosas en que Dios logra sus propósitos a través de personas quebradas. Primero, la historia de Jeremías destruye nuestras ilusiones sobre cómo se ve el servicio fiel. Vivimos en una cultura obsesionada con el éxito, con resultados inmediatos, con resultados medibles. Queremos que nuestras buenas obras sean reconocidas, nuestra fidelidad sea recompensada, nuestra obediencia lleve a bendición obvia. Pero Jeremías pasó 40 años siendo fiel y viendo nada más que fracaso. Obedeció a Dios completamente y fue recompensado con persecución. Habló verdad y fue etiquetado como traidor. Sirvió a su pueblo y fue rechazado por ellos. Y sin embargo, estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, haciendo exactamente lo que Dios lo había llamado a hacer, logrando exactamente lo que Dios tenía la intención de que lograra. Esto nos enseña algo revolucionario. La fidelidad no se mide por resultados, sino por obediencia. El éxito no se determina por reconocimiento, sino por alineación con propósitos divinos. Segundo, la historia de Jeremías revela algo profundo sobre cómo Dios usa el sufrimiento. A menudo pensamos en el sufrimiento como algo que debe evitarse, superarse, o al menos explicarse. Pero la vida de Jeremías nos muestra que a veces el sufrimiento es la herramienta misma que Dios usa para lograr sus propósitos más grandes. Cada rechazo que Jeremías enfrentó lo hizo más dependiente de Dios. Cada traición lo llevó más profundo en relación con aquel que lo llamó. Cada momento de desesperación le enseñó algo nuevo sobre la fidelidad divina. La cisterna no lo destruyó, lo refinó. La persecución no lo silenció, autenticó su mensaje. El exilio no terminó su ministerio, lo expandió más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado. Esto no significa que Dios cause sufrimiento por sí mismo, pero sí significa que Dios puede usar incluso las peores circunstancias para lograr sus mejores propósitos. Tercero, la historia de Jeremías nos muestra la verdadera naturaleza del llamado profético en cualquier generación.
Verás, los profetas no son solo personas que predicen el futuro. Son personas que ven el presente claramente, que se niegan a aceptar mentiras cómodas e insisten en hablar verdades incómodas. Cada generación necesita sus Jeremías, personas que se pondrán de pie ante la opinión popular, personas que hablarán verdad al poder, personas que elegirán fidelidad sobre aceptación, integridad sobre éxito, obediencia a Dios sobre aprobación de la gente. Pero aquí está lo que la historia de Jeremías nos enseña sobre ese llamado. Te costará todo lo que piensas que quieres para darte todo lo que realmente necesitas. Cuarto, y tal vez más importante, la historia de Jeremías revela el corazón de Dios mismo. Piensa en esto. Dios podría haber elegido un profeta confiado, popular, exitoso, para hablar sus palabras. En cambio, eligió a un joven reacio, rechazado, quebrado, que pasaría todo su ministerio luchando con duda y dolor. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios se revela más claramente a través de la debilidad humana. Porque el amor divino es más poderoso cuando trabaja a través de vasijas quebradas. Porque las verdades más importantes a menudo son habladas por las voces más improbables. Jeremías no era la segunda opción de Dios o plan de respaldo. Era exactamente la persona correcta para exactamente el momento correcto, precisamente porque estaba lo suficientemente quebrado para depender completamente de la fuerza divina. Y esto nos lleva a la verdad más revolucionaria de toda la historia de Jeremías. Dios no necesita que seas calificado, Él necesita que estés disponible. ¿Te sientes demasiado joven como Jeremías? Dios puede usar tu juventud. ¿Te sientes demasiado débil? La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Te sientes demasiado quebrado? Dios se especializa en usar cosas quebradas. ¿Te sientes demasiado asustado? El amor perfecto echa fuera el temor. El mismo Dios que llamó a un adolescente reacio en la antigua Anatot, aún está llamando a siervos reacios hoy, aún eligiendo a los improbables, aún usando a los quebrados, aún logrando sus propósitos a través de personas que piensan que no están calificadas. Pero la historia de Jeremías también nos enseña algo crucial sobre el costo y la recompensa de responder a ese llamado. El costo es real. Seguir el llamado de Dios probablemente te costará comodidad, aceptación, seguridad y tal vez incluso relaciones. Requerirá que hables verdades que la gente no quiere escuchar y tomes posiciones que te hagan impopular.